Hola a todos, yo soy Pablo López y acá continuamos con la clase número 8 de programación en C++. En particular lo que vamos a ver en la clase de hoy es acerca de los arreglos multidimensionales. Y como siempre les doy la cordial bienvenida, espero que les guste y también esperando que ustedes se encuentren muy bien en este periodo de crisis, ¿cierto? Que estamos viviendo a nivel mundial. Bien, entonces lo que vamos a ver en el contenido total van a ser los arreglos multidimensionales. El objetivo es que podamos comprender cómo se crean, cómo se trabaja con este tipo de arreglos. Pero antes de entrar de lleno, ¿cierto? Como en todas las clases hemos visto, lo que hacemos es resolver los ejercicios de la clase anterior. Em, la idea es que ustedes intenten hacer estos ejercicios, ¿cierto? Y esta resolución que yo hago es para que ustedes puedan resolver las dudas. ¿Ya? En el caso de que no hayan podido hacer el ejercicio, ustedes vean este ejercicio cómo se hace, pero la idea es que ustedes intenten hacerlo. ¿Ya? Si no lo hacen, eh, les va a costar, por cierto. La idea es que lo hagan para que adquieran ese conocimiento, esa destreza, ¿cierto? Para escribir el código, recordar algunas cosas. Ese es el objetivo de la asignatura. ¿Ya? Si no, no tendría sentido que ustedes solamente vean los videos. La idea es que ustedes los hagan, lo intenten hacer para que realmente aprendan a hacer este arte de la programación, que es súper importante. Les va a ayudar, ¿cierto?, en la forma de pensar, pensamiento algorítmico, resolución de problemas. ¿Ya? Esto es una herramienta que yo les estoy entregando. Entonces yo les paso la herramienta y ustedes tienen que trabajarla. ¿Ya? Eso, ese es el consejo que les doy. Ya, pues entonces veamos qué decía este ejercicio. Pues. Mira, en resumidas cuentas, antes de leerlo para que lo entiendan, si es que no se entiende tanta palabra que hay acá, en la clase pasada nosotros habíamos hecho un arreglo donde el usuario ingresaba 5 valores. ¿Ya? De esos 5 valores, después se mostraban en pantalla y le decía al usuario qué valor de los 5 que ingresaste te gustaría cambiar. ¿Ya? Y después el usuario ingresaba el valor, se cambiaba y me mostraba el nuevo arreglo con el valor cambiado. Ahora hay que hacer exactamente lo mismo, pero ahora son 8 valores. Pero ahora le pregunta al usuario, ¿cuántos valores deseas cambiar? Antes le hacía cambiar uno solo, ahora le dice, ¿cuántos quieres cambiar? Si el usuario quiere cambiar 2, 3 o quiere cambiar 8 valores, entonces tiene que ingresar de nuevo uno por uno, dependiendo de la cantidad de valores que quiera cambiar. Y después nos tienes que mostrar en pantalla, ¿cierto?, el nuevo arreglo que el usuario cambió. Entonces, miren, les voy a mostrar el código que hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Para los que están igual recién viendo este video, para que estén al tanto, vamos a escribirlo acá, vamos a copiarlo, ¿cierto? Que ya está escrito. Entonces expliquémoslo por parte. Pues. Este sería el arreglo de 5 partes. Después, acá el usuario tenía que ingresar los valores, ¿cierto? Uno por uno. Y después, con este otro ciclo, se mostraban los valores en pantalla, de los valores que ingresó. Ya después les decía qué posición querés cambiar. O sea, una sola tiene que cambiar. Indica la posición, después le dice ingresa el valor en esa posición y después le dice que el arreglo que ingresó, pues se lo muestra en pantalla, el nuevo cambio que hizo. ¿Ya? Y eso era todo. Entonces ahora son 8 valores. Por ende vamos a crear una variable que se va a llamar size de tamaño y le vamos a dar un valor de 8. Entonces este valor size lo vamos a agregar al tamaño del arreglo y al ciclo. Al ciclo de acá, a este otro ciclo y aquí. ¿Ok? Después, bueno, acá me tira un error. Miren, me dice la expresión debe tener un valor constante. Como size es una variable, el arreglo tiene que ser fijo, sobre todo en esta materia que todavía no vamos a punteros. Cuando vayamos a punteros nos vamos a dar cuenta que estos arreglos sí se pueden cambiar, pero hay que declararlos de una forma distinta. En este caso el arreglo está alojado en el stack de la memoria RAM, por ende no se puede cambiar, ni en el transcurso ni antes en el código. Es por eso que me dice esta variable no me sirve, tiene que ser una constante. Asegurarse de que ese valor no va a cambiar nunca, ¿ya? En pocas palabras. Entonces esta variable que es de tipo int size 8 le vamos a agregar la palabra clave const. Entonces si se fijan ahí se quita el error. Bien, entonces ahora va a ingresar 8 valores, ¿cierto? Porque depende de size. Ya me va a mostrar los 8 valores, hasta ahí estamos todos ok.
Después me dice ingresa la posición del 1, en este caso va a ser del 1 al 8. ¿Ya? Y ahí va a ingresar los valores. Esto de acá lo vamos a dejar ahí tal cual, pero antes vamos a preguntarle un mensaje de cuántos valores quiere cambiar. Ya, ahí está. Es medio mensaje que le llegó. Endline. Entonces ahí le pregunta cuántos valores quiere cambiar. Pues entonces esa cantidad de valores lo vamos a agregar en otra variable. Entonces aquí lo vamos a agregar, le vamos a poner cant de cantidad, ya para definir ahí la diferencia entre las otras variables. Entonces aquí el usuario va a definir la cantidad. Entonces vamos a poner sein y vamos a escribir cant. Sein. Ahora, esto de acá, los valores que ingresa los vamos a ingresar en un ciclo for. Entonces lo voy a cortar y voy a escribir acá un ciclo for. Ahí le vamos a hacer doble clic para que salga rápido y escribimos esto. Entonces esto va a ser de tipo int y length va a ser cant. Cosa que el ciclo va a dar las vueltas que diga el usuario. Si quiere cambiar 3, entonces 3 veces le va a pedir que ingrese la posición y el valor que quiere cambiar. ¿Ya? Entonces creo que eso sería. Y después me va a mostrar el nuevo arreglo. A ver, vamos a ver si funciona. Mira, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Por qué me selecciona esto? Sí, está bien, pues. Ya, miren, me dice ingresa el primer valor. Miren, voy a ingresar los valores del 1 al 8. Miren, el 1, el segundo valor el 2, después el tercer valor es el 3, y así, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ahí están los valores que ingresé, ¿cierto? Que serían estos de acá. Ahora me pregunta, ¿cuántos valores quieres cambiar de los 8 que ingresaste? Supongamos que quiero cambiar 3, 3 solamente. Ya, ahora me dice, ¿qué posición desea cambiar del 1 al 8? Le voy a decir, quiero cambiar la posición 1. Ya, ingresa el valor en la posición 1. Voy a ingresar el 100. Después me pregunta nuevamente, ¿qué posición deseas cambiar del 1 al 8? Voy a cambiar, por ejemplo, el 4. ¿Qué valor desea en la posición 4? Voy a poner 400. Después me dice, ¿qué posición desea cambiar? Esta debería ser de la última pregunta, del 1 al 8. Voy a poner el 7. ¿Qué valor desea en la posición 7? Voy a colocar 700. Ya, entonces se fijan que ahora me dice ingresa el valor en la posición 7 y ahí me muestra los valores. ¿Ya? El 100 en la posición 1, el que cambié, el 4, 400 y el 7, 700. Entonces, si se dan cuenta, eso era lo que nos pedía el programita, de que el usuario pueda cambiar más de un valor y dependiendo de la cantidad, el programa hacía su trabajo, ¿cierto? Eso, po. Entonces, vamos a continuar con lo que es el tema de hoy, pues que son los arreglos multidimensionales. ¿Ya? Este código lo vamos a guardar, porque en algún momento nos va a servir. Entonces, si tienen alguna duda con respecto a este código, coméntenme en los comentarios, pues, y ahí veo si es que hago otro video aclarando esa duda, ¿cierto? Y hacemos cosas buenas por la vida, pues, aclarando dudas. Para eso estoy acá, para aclarar dudas. Y si es que no puedo aclararla en el momento que ustedes me lo pidan, ¿cierto? Investigo para poder darles la respuesta más adecuada posible. Bien, entonces miren, acá estamos con los arreglos multidimensionales. Un arreglo multidimensional almacena uno o más arreglos. Declara un arreglo multidimensional de la siguiente forma. Bueno, para que se entienda, el arreglo multidimensional es a partir de dos dimensiones en adelante. Nosotros vimos el arreglo unidimensional, ¿ya? Ahora, el arreglo bidimensional, por ejemplo, sería como, no sé, pues una matriz, ¿cierto? Una matriz en una dimensión. Y el arreglo, no sé, pues tridimensional, ya serían tres dimensiones, sería la matriz, ¿cierto? Como si formáramos, imaginémoslo como un cubo, ¿cierto?
Entonces, cuando ya empezamos a hablar de más dimensiones, tal vez es un poco confuso, ¿cierto? Imaginarse una cuarta dimensión, una quinta, una sexta, una n dimensión. O sea, aquí en C++ el único límite es la memoria RAM. Entonces podemos hacer arreglos de n dimensiones. El problema es que a veces es difícil tratar esos datos, ¿ya? Pero hay ciertas ramas de la ciencia, de la ingeniería, que utilizan arreglos de dimensiones mucho más grandes, dependiendo de los requisitos y de lo que uno quiera hacer. Bueno, en este caso vamos a ver arreglos, yo creo que hasta tres dimensiones, para que se entienda cómo funciona, cómo modifico sus valores, etcétera. Entonces, el arreglo multidimensional, a continuación veremos un arreglo de enteros bidimensional de 3×4. Entonces, si se dan cuenta, la forma de crear el arreglo es muy similar al unidimensional, solamente que ahora hay que agregar otros dos corchetes y aquí adentro tengo que poner la cantidad de filas y de columnas que va a tener ese arreglo, ya para que lo imaginemos físicamente. En realidad, en la computadora simplemente ve el tamaño, no define qué es fila y qué es columna, él solamente define el tamaño que tiene estas dos dimensiones. Pero nosotros le vamos a llamar fila, ¿cierto?, a las horizontales y le vamos a llamar columna a las verticales, ¿ya? De hecho, en MATLAB se establece así, pues, las filas y la columna en la matriz, ¿cierto? En Excel tenemos las filas y las columnas. Acá vamos a establecer las filas como el número 3, ¿ya? Y las columnas como el número 4. Entonces tenemos tres filas y cuatro columnas, lo imaginamos así. Tres filas horizontales y tenemos cuatro columnas verticales. Esa sería como la forma del arreglo. De hecho, esto lo podemos escribir acá en el programa. Ya, vamos a borrar este código. Lo borramos aquí. Y aquí voy a crear la nueva variable, pues, que se llama X. Ahí hago los corchetes. Y esto sería de 3×4. Ahí está. Ya, entonces, a ver, veamos qué pasa si observamos. Si observamos esto, a ver, la X. Miren. Miren cómo se muestra. Ahí está. Aquí adentro estarían los valores del arreglo, que serían tres filas, 1, 2, 3 y cuatro columnas, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ahí estaría. Esa sería la forma en que la computadora lo interpreta, ¿ya? Tal cual como yo les dije, ¿cierto? Fila y columna. Bueno, sigamos. Entonces acá, a ver, vamos a ver la presentación. Acá nos muestra, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿cierto? Visualizando el arreglo en una tabla. Esto es lo que acabamos de ver en el Visual Studio. Solo que las posiciones del arreglo, al igual que el unidimensional, parten desde el 0. O sea, la primera fila y la primera columna sería 0, 0 y así. Por ejemplo, aquí la primera fila y segunda columna sería 0, 1 y así sucesivamente. Entonces, la idea es que respetemos esto, de la posición 0, 0 hasta la máxima, que sería, a ver, aquí sería la segunda fila, claro, 2, 3. Este sería tercera fila, cuarta columna. Y se escribiría como 2, 3. Ya es como un número menos del número de fila y columna. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Entonces, esto sería ya arreglos bidimensionales. Entonces, en general, los arreglos multidimensionales pueden ser inicializados especificando valores entre llaves para cada fila. Y a continuación tenemos un arreglo con dos filas y tres columnas. Entonces, si yo quiero colocar los valores en la declaración de la variable, lo que tendría que hacer es, después del signo igual o del signo de asignación, tendría que colocar una llave que se abra y se cierre con un punto y coma final, ¿ya? Y después adentro defina, por ejemplo, la primera fila, de nuevo, adentro de la llave, coloco otras dos llaves, y esa sería la primera fila, y los números de adentro separados por coma, ¿ya? Entonces cada una de esas comas ya pasarían a ser como la columna de esa fila. Entonces esto sería la primera fila, esto sería la primera columna de la fila, la segunda columna, la tercera columna. Después en la segunda fila, y fíjense que está separado por una coma, que sería esta coma de acá, escribo la segunda fila y aquí estaría la primera columna de la segunda fila, la segunda columna y la tercera columna de la segunda fila. Y así, pues yo puedo empezar a hacer
eh, los arreglos bidimensionales escritos de la manera en que se puso acá. Ya, entonces eso, pues para que lo tengan claro. Y esto se utiliza en muchas partes. Ya, yo tenía una calculadora antes donde si quería ingresar una matriz, tenía que ingresarlo así como está acá, en esta forma. O sea, eso quiere decir que probablemente la calculadora está programada o en el lenguaje C o en C++. Ya casi todas las aplicaciones, como les decía en un principio, están programadas en este lenguaje, por eso es súper importante que lo aprendan realmente, lo practiquen, ¿ya? Porque después se les va a hacer más fácil realizar programas o entender algunas cosas, o como les decía también trabajar con Arduino. En algún momento nos vamos a topar con eso, porque ustedes saben, pues la tecnología va avanzando, los requerimientos, no sé, pues la robótica, la automatización, cada vez avanza más, y la base es esto, pues entonces ustedes ya van a tener una buena base para poder desenvolverse en esto. Aparte que las consolas digitales también están programadas en este tipo de lenguaje. O sea, si ustedes quieren modificar algo de la consola, se puede hacer. ¿Ya? Eso. Buena. ¿Eh? Ya, ahora aquí estamos en otra forma en cómo se puede escribir este arreglo. Miren, dice también se puede escribir la misma inicialización utilizando una sola fila. Acá, por ejemplo, estoy en una pura fila, lo mismo. Abro el paréntesis inicial y final y dentro, perdón, las llaves, ¿cierto? Abro la llave inicial y final y después adentro, para colocar la primera fila, coloco las llaves y adentro coloco sus columnas. Después, para la segunda fila, lo separo con una coma y coloco sus columnas. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos dos filas y tres columnas. ¿Se entiende? Entonces si yo aquí, por ejemplo, coloco 3 por 3 para que se entienda. Ahí, tres filas y tres columnas, entonces yo tendría que agregar otra coma para la tercera fila y colocar otras llaves ahí para la tercera fila y coloco sus columnas. Pues estamos en el 10, 11, 12, 13. Ahí estaríamos. ¿Ya? Ahí para que se entienda el ejemplo. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo podemos acceder si es que el usuario quiere cambiar a un valor en particular? Entonces, se accede a los elementos utilizando el índice de fila y el índice de columna del arreglo. Entonces tenemos acá 2 por 3. Tenemos el ejemplo anterior, ¿cierto? Para poder acceder, entonces yo escribo la fila 0, o sea, la primera fila, y la columna 2, o sea, sería la columna 3 en realidad, ¿cierto? Porque parte primero la columna 0, la columna 2, o sea, la columna 0 sería la columna 1, la columna 1 sería la 2, y la columna 3 sería, o sea, la posición 2 sería la columna 3. No sé si me entienden, me estoy confundiendo hasta yo mismo aquí. Ya, entonces el valor de la columna que me está especificando acá sería el 4, ¿cierto? Porque estamos en la primera columna, que sería, perdón, estamos en la primera fila, que sería esto de acá, y estamos en la columna 2. Entonces esta es la columna 0, la columna 1 y la columna 2. Ahí está, ¿cierto? Cierto tienen que decir ustedes, pues, en su mente. Ya, ese es un tic ahí que tengo grabado y no me lo puedo quitar. Siempre digo cierto, porque como estoy acostumbrado a las clases en presenciales, pero bueno, igual a veces sirve. Ya, acá tenemos arreglos multidimensionales. Los arreglos pueden contener un número limitado de dimensiones. En este caso, preferí hacerlo con otro tipo de variable. O sea, aquí yo estoy haciendo con números enteros, pero también lo puedo hacer con números flotantes, con números de tipo double, ¿cierto? De coma flotante. Los podemos hacer con caracteres, los podemos hacer con palabras. O sea, yo puedo guardar palabras dentro de cada posición del arreglo. ¿Ya? Por eso aquí yo puse string. Entonces, eso pues es para que no nos limitemos y podamos hacerlo a lo que nosotros se nos ocurra. Podemos colocar variables booleanas dentro del arreglo. Entonces, tenemos un sin límite de opciones para crear cosas, hacer nuevas ideas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, este ejemplo declara un arreglo tridimensional de cadenas de texto, como hicimos anteriormente. Es posible utilizar índices numéricos para acceder y modificar los elementos. Los arreglos de más de 3 dimensiones son más difíciles de manipular. Ya, entonces, ¿para qué me podría servir un arreglo de cadena de caracteres?
podría ser que cada usuario sea un arreglo, pues. Entonces dentro del arreglo yo coloco los datos de un usuario, por ejemplo, ¿no? O de alguna cosa en particular. Entonces podría tener distintos arreglos y cada arreglo va a contener información extra. Puede ser un nombre, una edad, un apellido, una dirección, un teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces esa es la utilidad que le podríamos dar. Bueno, ahora como siempre vamos a hacer algunos ejercicios propuestos para que entendamos el procedimiento de cómo se trabaja con esto. Y finalmente igual yo les dejo acá una actividad eh, propuesta para que ustedes lo hagan. ¿Ya? Ustedes intenten hacerlo ahí, vean si es que pueden resolverlo y bueno, después obviamente yo les voy a ayudar a aclarar las dudas que tengan. Bueno, entonces vamos con el primer inciso. Dice, utilizando un ciclo for, crea un programa que almacene 9 valores pares desde el 2 en adelante, ¿ya? En un arreglo de 3x3. Entonces el arreglo de 3x3 va a guardar 9 valores. Entonces voy a guardar el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, así, hasta llegar a los 9 valores pares. Entonces vamos a ir acá. Vamos a crear el arreglo de 3x3. Así. Y adentro vamos a guardar sus valores. Valores pares. Entonces para eso voy a utilizar un ciclo for. Para que se guarde automáticamente. Entonces aquí vamos a poner int. Porque las filas y columnas son enteras. Entonces a este ciclo le voy a llamar fila. ¿Ya? Entonces si se dan cuenta, esto va a ser el número máximo, ¿cierto? Del arreglo. Como va de 0 a 3, me va a ingresar el 0, el 1 y el 2. Ahí estarían los 3 valores. Por eso pongo fila menor a 3. Y adentro de este ciclo, o sea, por cada fila que se avance, me va a decir primera fila. Entonces ingreso la columna 1, columna 2, columna 3. Entonces ahí tiene que haber otro ciclo. Un ciclo para las filas y otro ciclo para las columnas. Entonces voy a poner un ciclo for nuevamente. Aquí vamos a poner int. Y el nombre de este va a ser columna. Ya para que se entienda. Ahí está entonces. Y va a llegar hasta un valor menor a 3. Entonces va a ir 0, 1 y 2. Ya. Y aquí entonces voy a poner el nombre del arreglo. Como le llamamos X, bueno, ustedes le pueden poner cualquier nombre. Por ejemplo, le podría poner arreglo. Ahí, para que se entienda. Arreglo de 3x3. Entonces, arreglo va a ser igual. O sea, arreglo tengo que poner aquí las filas y las columnas que van a ir avanzando. Por ejemplo, aquí. Fila, columna. Y aquí le asigno un valor. Pues. ¿Qué valor le voy a asignar? Los valores pares. O sea que cada vez que entre aquí al ciclo, la idea es que haya una variable que no hemos creado, que la podemos crear acá, que puede ser, no sé, pues, pongámosle par. No, pongámosle cont, porque va a ser un contador el que voy a crear. Y este va a partir desde 0. Ahí. Aquí, ¿qué pasó? Hay que poner una coma. Sí. Ya, entonces, el contador, como va a empezar desde 2, lo voy a empezar a contar desde acá. Entonces voy a poner cont más. Entonces por cada vuelta que dé aquí, punto y coma, por cada vuelta, el contador va a empezar valiendo 1. Entonces voy a poner cont, para que sean los valores pares, lo multiplico por 2. Entonces aquí va a ingresar a la primera fila. Miren, le voy a poner un puntito para que ustedes vean y entiendan. Ya, entonces aquí hay un error. Me falta el punto y coma final. Ya. Siempre ocurren errores, eso es normal. Entonces, fíjense acá. Voy a apretar acá. Ustedes pueden apretar F10. Entonces, aquí estoy en la fila 0. ¿Ya? Y así comienzo a... El contador empieza a contar. Fíjense que vale 1 ahora. Ahora estamos en la fila 0. Columna 0 me va a guardar el valor de 1 por 2. Entonces ahí me guarda el 2. ¿Se dan cuenta? Ahí está. El 2 guardado. Después sigo dentro del ciclo de las columnas. Ahora voy a la segunda columna, el contador avanza, ¿cierto? Ahora vale 2.
y el contador me va a guardar en la fila 0, columna 1, el valor de 2 por 2, que va a ser 4. ¿Ya? Ahí está, miren. Aquí abajo, el 2 y el 4. Ahora me falta el tercero. Entonces con vale de 3, me va a guardar 3 por 2, 6. Ahí está, 2, 4, 6. Ahora como el ciclo ya terminó, va a ir por la segunda fila. Miren, ahí estamos. Ahí está. ¿Ya? Y así va a ir guardando los valores, el segundo y el tercero. Ahora vamos por la tercera fila. Si nos fijamos, acá es donde se están guardando los valores. ¿Ya? Está el 2, el 4, el 6, después el 8, el 10 y el 12. Y así. Entonces ahora vamos a terminar el ciclo. Ahí se salió. Entonces los valores, bueno, no los aquí están. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Entonces, objetivo cumplido. Logramos guardar los valores pares de un arreglo de 3×3. Bien, espero que se haya entendido. Ahora vamos con el segundo inciso. Dice, muestra en pantalla el arreglo anterior. Ya, ahora tenemos que mostrar en consola aquí el arreglo que acabamos de ingresar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a poner stop acá. Voy a quitar el punto. Aquí, al final, voy a crear el mismo arreglo. Ahora es para leer los valores y mostrarlos en pantalla. Ahora ya no necesito el contador. Solamente necesito eso, que son los valores que va a ir accediendo. Entonces esto sería como un cout de eso. Y miren, lo voy a poner sin endline para que veamos los valores. Entonces voy a hacer correr esto para que solamente veamos qué es lo que sucede si muestro el arreglo. Ahí está, miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, está todo junto, ¿cierto? Entonces lo vamos a separar con un pequeño espacio. Se voy a poner acá un espacio en blanco. Yo creo que eso debería funcionar. A ver, veamos. Si funciona, ahí está. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ahora nos falta hacer un endline por cada fila que avance. Entonces aquí abajo voy a poner cout endline. ¿Ya? Veamos. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos 2, 4, 6, primera fila, después endline se salta a la segunda, 8, 10, 12, se salta a la tercera, 14, 16, 18. Eso, sí o no, que súper rápido, súper simple. A veces uno no sabe cómo hacerlo, se cranea ahí, se dificulta. Pero eso, pues te ayuda, la práctica te ayuda a resolver estos problemas rápidamente. Ya, veamos el siguiente. El inciso 3 dice, del programa anterior permite al usuario cambiar el valor de alguna posición. Ya, pues es lo mismo que hicimos anteriormente. Pues. Entonces aquí le vamos a preguntar al usuario, cout cambia algún valor indicando fila, columna y valor. En esa posición. Ya. Ahí, tremendo mensaje. Endline. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, voy a crear aquí una variable que se llame f, otra que se llame c y otra que se llame b, porque lo hagamos rápido. Entonces aquí voy a poner cin, vamos a poner f, después c y después b, ahí para que lo ingrese todos de una. Y después vamos a poner, no sé, cout. Un mensaje de el nuevo arreglo es. El nuevo arreglo es.
Ya, ahí sí. Y el nuevo arreglo lo mostramos con este ciclo. ¿Qué dice? Control V. Ahí está. Ya, a ver, veamos si funciona. Ya, ahí está. Cambia algún valor indicando la fila, columna y valor en esa posición. Por ejemplo, yo quiero cambiar el valor, no sé, pues el 10. El 10 está en la segunda fila. Ah, por aquí yo tengo que poner 1, ¿cierto? Como yo sé que esto parte en 0, ahí estoy. En la segunda fila, segunda columna, y voy a cambiar ese 10 por un 100. Dice el nuevo... Ah, claro, pues que aquí me faltó hacer algo. Tengo los valores, pero no especifiqué el arreglo, ¿cierto? Aquí me falta colocar F, C, me falta asignar el valor de B. ¿Vieron? El apuro a veces no conduce a nada, por eso hay que hacer estas cosas calmado. Hacer las cosas apurado siempre trae problemas, muchachos. Siempre. Hagan las cosas con calma, con tranquilidad. ¿Ya? Así no nos va a ocurrir nada malo. Ya, entonces si se cambia algún valor indicado, fila, columna, valor. Ya, entonces lo mismo por la segunda fila, segunda columna, y voy a cambiarlo por un 100. El 10 por un 100. Ahí está. El nuevo arreglo es 2, 4, 6, 8, 100, 12, 14, 16, 18. Eso era. Ya, entonces siempre hacer las cosas con tranquilidad. El otro consejo de esta clase. Bien, pues ahí completamos los ejercicios propuestos. Entonces esto lo vamos a guardar si es que lo necesitamos más adelante. Lo vamos a cortar directamente. Y acá lo vamos a poner así, como un comentario. Ya tenemos todos nuestros códigos guardaditos si es que los llegamos a necesitar. Y creo que eso sería, pues. Ahora los ejercicios propuestos que ustedes tienen que hacer son los siguientes. Miren, dice crea un arreglo de 4x4 con valores impares desde el 1 en adelante, ¿ya? Y mostrarlos en pantalla. Ese es uno, ya deberían saber hacerlo. Si sabemos hacer los pares, los impares no hay problema. Después dice suma todos los valores del arreglo del ejercicio anterior y muestra el resultado en pantalla. Bueno, ahí tenemos que sumar. Sumar ya hemos hecho antes eso, así que no hay problema. Después dice crea un arreglo de 3 dimensiones de 3x3x3 y guarda dentro de él los números de Fibonacci o números primos, cualquiera de los dos. Ya esto es un poco para jugar ahí un rato algo distinto. Entonces, como no le estoy enseñando ni Fibonacci ni números primos, aquí les dejo un tutorial donde nos dice cómo hacer esto, pero en el lenguaje C, ¿ya? ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces la solución a nuestros problemas están en otros lenguajes de programación. Entonces, acá la solución de cómo hacer Fibonacci está en C. Para que vean ustedes cuál es la diferencia con C++ y que no es tan complicado, que es muy parecido. Todos los lenguajes son muy parecidos entre sí. Ya cambia un poco la nomenclatura, pero la idea de fondo es la misma. Entonces, tampoco se cierren de que quieren resolver un problema y está, no sé, pues está en Python o está en, no sé, pues en C Sharp, en Java, etcétera, etcétera. Y dicen, no, pues si yo necesito para C++, pues, como no está, entonces, ya no lo hago. No, pues hay que ver todas las opciones disponibles y tomar la mejor y traducirla a nuestro lenguaje. Entonces ustedes vean cómo se hace para Fibonacci y no los números primos y elijan ustedes pues cuál quieren hacer. Eso, pues espero que les haya gustado este video tutorial. Ahí para que me conozcan los que nunca me han visto, porque nunca he subido un video mío acá. Pero eso, pues aquí estoy, ¿cierto? Con una camarita para que me vean. Y si tienen dudas, vayan a los comentarios, envíenme algún correo, que para eso estoy yo acá, pues para poder atender todas las dudas que surjan en el transcurso de este curso. Vale, pues que estén bien, cuídense mucho, no salgan tanto de casa, que está complicada la situación, ¿cierto? La pandemia está ya, eh, podríamos decir que está en subida, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hay una, podríamos decir una campana de Gauss que han hecho todos los países y nosotros estamos así como en el principio. Todavía falta el pic
de contagios con el tema. Entonces hay que tomarle un poquito más de peso al asunto y cuidarnos, pues. Siempre con precaución, ahí mascarilla y todo el asunto, para que tengamos un buen año y terminemos bien este curso. Vale, nos vemos, que estén bien. Chao.